Desde chiquita siempre he sufrido parálisis del sueño, pero hubo una ocasión en la que la experiencia que tuve rebasó por mucho la delgada línea entre lo normal y lo sobrenatural. Tenía meses que no sufría parálisis. Tenía en ese entonces 15 o 16 años quizá. Me fui a dormir un día cualquiera. Cabe aclarar que yo me encontraba sola en casa ese día. Cuando estaba por quedarme dormida, pude sentir el parálisis del sueño que comenzaba. La sensación es algo rara. Es extraño, pero uno mismo siempre se da cuenta cuando va a ocurrir. Es como si tu cuerpo se paralizara de a poco y de repente se siente como cuando tus oídos se tapan, como un cambio repentino en la realidad. Ya estando acostumbrada, no reaccioné con miedo. Escuché el típico zumbido tan característico de las parálisis del sueño. Sentí la presión en el pecho y esas cosas. De a poco, y no sé por qué, fui abriendo los ojos lentamente. Son pocas las veces que he abierto los ojos durante un parálisis del sueño. Los que sepan sobre esto sabrán que no siempre ocurre. Cuando los abrí, el zumbido se detuvo, pero mi cuerpo permaneció paralizado. Y fue entonces cuando todo comenzó. Empecé a escuchar que alguien subía las escaleras. Como comenté al principio, yo me encontraba sola en casa, por lo que eso era imposible. Ya no se sentía como un parálisis. Esa sensación tan característica del parálisis del sueño se había ido. No sentía que estuviera alucinando. Los pasos se seguían escuchando cada vez más pesados y cercanos. Finalmente los pasos se escucharon delante de mi puerta antes de detenerse. Unos segundos pasaron y fue entonces cuando la puerta se abrió. No estaba cerrada con la manija. Me aterra bastante los temblores y siempre la dejo sin que esté trabada por alguna razón. Siempre duermo con la puerta entrecerrada, pero sí hay que hacer un esfuerzo para empujarla y que ésta se abra. No solamente se abre con una brisa o con el aire. Bueno, vi cómo la puerta comenzó a abrirse y lentamente una sombra entró. Era una sombra que no sé describir muy bien. No estoy segura de poder asegurar el sexo, es decir, no sé si pertenecía a un hombre o a una mujer. Recuerdo que era bastante alta y sus brazos y la proporción de los mismos no coincidían con el largo de sus piernas y su torso. Sus brazos eran muy largos, tanto que al caminar los arrastraba por el suelo. La sombra comenzó a entrar por el armario. Esa cosa abrió la puerta y comenzó a meter su cuerpo. Cuando se encontró totalmente dentro del armario, con la puerta aún sin cerrar por completo, escuché unas palabras. Te vas a morir, zorrita. Un día de estos, te vas a morir. Fue entonces cuando pude moverme y entre lágrimas prendí la luz antes de salir corriendo de la habitación. Cuando encendí la luz, me percaté de que la puerta de mi habitación estaba abierta y la puerta del armario también lo estaba. Antes de dormir, yo cerré ambas puertas. Algo pasó aquel día, algo que no puedo probar. No sé cómo hacer para que me crean, pero me aterra dormir por las noches algunas veces. No ha vuelto a suceder en años, pero últimamente he pensado mucho en eso. Cuando tuve parálisis de sueño, jamás tuve una alucinación o experiencia visual, pues siempre me pasaba cuando tenía los ojos cerrados. Una noche, el parálisis del sueño comenzó y yo la verdad intenté relajarme. Simplemente intenté esperar a que se pasara. Usualmente dura entre 1 o 2 minutos como máximo, pero aquella vez ya habían pasado quizá unos 5 minutos y el parálisis no se iba. Comencé a desesperarme y a intentar mover mis extremidades, pero no pude hacerlo. De pronto, sentí algo detrás mío. Yo estaba dormido dándole la espalda a la habitación. Mi cama está pegada a la pared y yo me encontraba volteado hacia la misma. No lo sé, fue raro.
De repente, sentí que alguien observaba desde la habitación mi cuerpo. No sé cómo, pero estaba seguro de que alguien estaba en la habitación conmigo. La sensación de peligro inminente se hizo presente de una manera abrupta y aterradora. El ruido en mis oídos era ensordecedor, y mis extremidades se estaban acalambrando cada vez más y más. Entonces, algo me susurró en el oído. El alivio fue mayúsculo cuando escuché la voz de mi madre hablarme y decirme: Buenas noches, mi vida, que descanses. En ese momento me sentí aliviado. Pensé que solo había ido a darme las buenas noches. Los síntomas comenzaron a desaparecer. Dejé de escuchar los zumbidos y ahora solo faltaba que mi cuerpo dejara de estar paralizado. Me estaba sintiendo mejor hasta que un pensamiento invadió mi cabeza. Yo me había ido a dormir hace varias horas y mi madre también lo había hecho. Por ello, era muy probable que en ese momento fueran como las 2 o 3 de la mañana. ¿Por qué mi madre vendría a darme las buenas noches a las 3 de la mañana? Y entonces lo volvió a decir. Buenas noches, mi vida. Pude darme cuenta. Su voz era más áspera y más grave. Buenas noches, mi vida, que descanses. Buenas noches, mi vida. Buenas noches, mi vida. Y entonces se detuvo. Desperté y en cuanto lo hice, encendí las luces. Esa noche no pude dormir. La mañana siguiente le comenté a mi madre y claramente ella no había sido la que había hablado y me había dicho buenas noches a las 3 de la mañana. Dijo que fue solo una pesadilla. Dijo que no le diera importancia. Pero esa parálisis realmente me afectó. Ahora cuando escucho y cuando veo a mi madre, no puedo evitar recordar aquella voz demoníaca susurrándome en el oído. E incluso sé que es tonto lo que voy a decir, pero hay días en los que me pregunto si aquella señora dulce y tierna aún sigue siendo mi madre. Me encontraba dormido con mi esposa. El parálisis de sueño comenzó y simplemente esperé a que se acabara. Estaba yo ya bastante acostumbrado a este tipo de experiencias, así que la verdad no me aterré para nada. Me encontraba boca arriba en aquel momento. Me sentía sofocado, pero esta vez mucho más de lo normal. Algo estaba aplastándome el pecho. Algo realmente estaba encima de mí. Incluso llegué a pensar que quizá mi esposa, por alguna razón desconocida, estaba encima mío intentando quitarme el parálisis de sueño. Realmente no podía respirar y comencé a desesperarme muchísimo. Mis brazos y piernas estaban cada vez más tensos y sentí como mi pecho y mi abdomen estaban hundidos y aplastados hacia abajo del colchón. Sentí mucho miedo. Algo no estaba bien. Algo no era normal. Entonces, de fondo, fue cuando pude escuchar la voz de mi esposa hablarme y sentí como ella comenzó a moverme y a sacudirme. El parálisis de sueño se fue y por fin pude respirar. Me levanté tosiendo y tomando aire y me disculpé. La verdad le dije a mi esposa que lo sentía muchísimo, que no me hiciera caso, que era simplemente otro de mis estúpidos parálisis del sueño. Sin embargo, ella encendió la luz rápidamente y lucía sumamente asustada. Ella me dijo: «No, Pedro, eso no fue un parálisis. Yo me desperté por tu parálisis. Me desperté porque la cama se hizo más pesada. Eso fue de repente, y cuando volteé a verte, tu cuerpo estaba hundido en el colchón, como si pesaras unos 200 kilos. Estabas rojo y no podías respirar, y en cuanto te despertaste, el colchón volvió a la normalidad, como si se te hubiera quitado un gran peso de encima que te había estado aplastando durante ya bastante tiempo».
Si tu historia apareció en este video, agradezco la confianza por enviarla. Si aún no has enviado tu historia, hazlo. El correo es el que miras en pantalla. Escríbeme tu historia y yo estaré encantado de leerla. Déjame tu like y un comentario si te ha gustado este video. Compártelo con tus amigos si podría interesarles. Y no olvides suscribirte para quedarte en el lado oscuro de YouTube.